Nos acompaña el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey. ¿Cómo está? Bienvenido. Chabel, Antonio, buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿A quiénes representan el grupo terrorista Estado Islámico, que así se hace llamar? No, el Estado Islámico no representa a nadie. Y es buena tu pregunta, Chabel, para hacer algunas precisiones de carácter jurídico. El denominado Estado Islámico no es ningún Estado. Un Estado es una sociedad jurídicamente organizada que tiene reconocimiento internacional y que tiene legitimación internacional y en consecuencia asume el activo de derechos y deberes, responsabilidad internacional, que es lo que tienen los 193 países que forman las Naciones Unidas. El Estado Islámico es un grupo terrorista y entonces es un grupo terrorista que tiene un origen en el extremismo fundamentalista del Islam, pero no tiene nada que ver ni con la religión del Islam, ni con las fuerzas vivas que son el conjunto de los más de 1.200 millones de musulmanes que hay en el planeta y que tienen su origen en Mahoma, cuando en el 622 hace ese viaje que fue la huida de Medina, de la Meca a Medina, que conocemos todos como la Égira, y que a partir de allí comienza pues el Islam en su proceso proselitista que degenera luego, ¿no es cierto?, en fanatismo en algunos sectores que son los extremistas fundamentalistas, que interpretan de una manera bastante sesgada, desnaturalizando el Islam, las aleyas, que son los versículos, y las sunnas, que son los actos interpretativos. De ahí es que surge con Mahoma, a su muerte en el 632, el mundo sunita y el grupo chiita. Los sunitas, los seguidores de los que eran los sabios del Islam, y los chiitas, más bien los que derivaban de Ali, el yerno y primo de Mahoma. Se han enfrentado siempre, los primeros el 85% y los segundos el 15% de todo el mundo del Islam. De todos ellos, menos del 1%, ¿no es cierto?, está en la categoría de fundamentalistas, y de ellos no llega pero ni el 0,5% del extremismo terrorista. Ahora, es cierto, y llama la atención cómo, a diferencia de otros hechos anteriores, en estos atentados de París existe bastante penetración de estos grupos radicales en ciudadanos europeos, propiamente los franceses que han sido intervenidos o detenidos, los que han muerto en acción armada, y además la conexión con Bélgica, ¿no?, donde se planeó todo. ¿Cómo entender que esto se extiende a ciudadanos que uno no tiene ni sospecha de que están relacionados a radicalismo, ¿no? Bueno, hay varios factores, Antonio, yo te agradezco por la pregunta porque esto es clave. Hay varios factores que intervienen en por qué el grupo terrorista Estado Islámico primero mira hacia Europa. Una de ellas tiene relación con lo que yo llamo el camuflaje que utilizan los terroristas, porque fíjate, de París, para hablar de Francia, que acaba de ser objeto de los atentados, tiene 6 millones de musulmanes. En una ciudad donde convergen todas las sangres, donde pueden tomar café en cualquier espacio, esquina de París, es difícil identificar quién es y quién no es un terrorista, porque el estereotipo del terrorista, ¿no es cierto?, es un árabe, musulmán, ¿no es cierto? Eso es lo que se maneja, esa coordenada, y eso los ha llevado a orientar de manera mucho más eficaz y efectiva a la sazón, con la falta de estos servicios de inteligencia que no ha mostrado, hay que decirlo, no ha mostrado Francia un servicio de inteligencia que pudiera detener, ¿no es cierto?, o por lo menos aplacar en la sospecha de lo que iba a suceder. Pero también está el mismo hecho de que en el objeto final del yihadismo está volver a formar esto que había quedado al final de la Edad Media, que fue el califato que ellos querían. Este califato es el objetivo, formar un califato
¿no es cierto?, que tenga por centro las zonas fundamentalmente de Siria e Irak, donde en estos momentos son objeto de los bombardeos de la coalición, y a partir de allí desaparecer a los gobiernos, a los regímenes imperantes en estos momentos, y mostrar esta animadversión hacia Europa, el mundo de Occidente, de la cultura, de la modernidad. Por esto es que, hay que decirlo, no es un tema religioso, es un tema que más bien tiene la transversalidad de un asunto cultural. Y esto es importante porque cobra vida la famosa tesis de Samuel Huntington, cuando él dice que evidentemente lo que se está produciendo es un choque de civilizaciones. Y este choque de civilizaciones no es religioso, es un tema cultural de una porción minúscula, pero que por sus actos logísticos, porque tienen más de 2.000 millones de dólares para poder operar como lo acaban de hacer, evidentemente pues tiene una resonancia internacional, y hemos visto cómo cunde verdaderamente el pánico en el planeta. Ahora, los países de Europa o de Sudamérica están a salvo de un ataque del Estado Islámico. Chaveli, no hay en estos momentos ningún país del planeta que pueda decir que está librado de los ataques terroristas. Una de las características del yihadismo, del sistema terrorista, es que se está globalizando en la situación de amenazas y fortificar atentados. Lo hemos visto en Canadá hace medio año, ahora mismo hay alertas en diferentes partes del mundo, ya mismo la reunión de la PEC están con alerta roja en Filipinas. Es decir, el yihadismo puede actuar en cualquier espacio, donde incluso sostener el absurdo para ellos no es una cuestión que puedan ellos contemplarla. Cualquier cosa puede suceder, y por eso todo el mundo se vuelve absolutamente vulnerable. Hablamos incluso de Perú. Bueno, acá hay embajadas, hay colegios, hay entidades que están relacionadas a Francia o algunos países aliados. Pero por supuesto, fíjate, en el Perú seguimos hablando de Francia. En el Perú tenemos colegios, ¿no es cierto?, instituciones, centros de estudios, instituciones generales que tienen pues una ligación con Francia, donde tienen que incrementarse las medidas de seguridad. El yihadismo hace más, y aquí lo comentamos en su momento, hace como un par de meses se detuvo a una persona en Surquillo que tendría algunos niveles de relacionamiento con el Hezbollah, que es otro grupo contrario evidentemente al Estado Islámico, pero están en el mismo saco de los grupos terroristas, ¿no? Y entonces esto significa que hace rato el ministro del Interior, ahora que comienza una reunión continental de los ministros del Interior de las Américas, debería evaluarse, contemplar una dirección contra el terrorismo internacional que no tenemos. O sea, tenemos una DIRCOTE, pero deberíamos tener también en cada país. Pero hablando en el caso peruano, tenemos que tener una dirección que, más allá del puro trabajo de inteligencia, ¿no es cierto?, que se dedique a solventar estos filtros de las gentes que llegan a nuestro país con seguimientos protocolizados. Esto es muy importante porque últimamente se hablaba de los refugiados que llegaban al Perú. ¿Cuál es la plataforma, cuál es la cartilla de seguridad que hay sobre ellos? No estamos imputándolos. Lo que queremos decir es que, a la luz de lo que está pasando en el mundo, con todo este pánico internacional que se ha levantado después del ataque del último viernes, es evidente que tenemos que tomar las medidas de seguridad que corresponden. ¿Cómo controlar esto? Rusia se ha sumado unos ataques contra el Estado Islámico, pero ¿esto va a ser suficiente? Por supuesto que no, Chabeli, lo hemos dicho reiteradas oportunidades y en mis columnas de correo también. No basta con bombardeos. Ahora los que tenían una disociación respecto de su visión de Irak se unen, es decir, Rusia y Estados Unidos, apoyan ahora a Francia para este ataque al Estado Islámico, pero creo que esa es una etapa, es una variable. Aquí lo que comporta, como decía al comienzo, es verificar los otros componentes del problema real. Estoy hablando de un componente político, un componente económico y un componente cultural. Aquí debe intervenir, por ejemplo, la propia Liga Árabe, que es para Occidente el mejor nexo, la mejor conexión para desactivar estos crecientes grupos extremistas que ganan adictos de una u otra manera por estas formas tan singulares de ver el mundo y la vida, y también por las presiones que hacen, ¿no es cierto?, marcados por la intolerancia. Y allí es donde debe intervenir pues una sociedad internacional para aniquilar
desde una perspectiva de construcción permanente hacia el Islam, que mire al mundo de Occidente, estos grupos extremistas y las gentes en general, que lo que tiene que haber más bien es una asociación biunívoca entre las culturas, y no esta visión tan particular que tiene pues las repercusiones que estamos viendo en estos momentos. Ahora, llama la atención que el trabajo que este grupo ha hecho y que viene de años, ¿no? Por ejemplo, entre el reporte migratorio del principal implicado, el autor intelectual, estuvo en Siria hace como 4 o 5 años y eso no lo captó, digamos, la inteligencia. Además, tampoco Francia hizo caso a una advertencia de Estados Unidos sobre el mismo tema, ¿no? Que habían grupos que estaban operando en Francia. O sea, hay una falla del sistema de inteligencia que debería de venir en esta creación de una unidad de terrorismo internacional que comparte información. Sí, definitivamente hay pues evidentemente una desidia y una falta de seguimiento riguroso y detenido. Y esto quizás ha contribuido a que el grupo terrorista Estado Islámico de Irak y el Levante apuntale en Francia, uno de los países más vulnerables. Mira, en estos momentos, hacerlo en Nueva York, que puede pasar, es mucho más complejo y difícil, porque los niveles de alerta después del 11 de septiembre son extraordinarios. Yo pasé por Estados Unidos en el año 2002, medio año después de lo que había acontecido, y desde ese momento hasta el día de hoy, esos niveles de seguridad siguen altos, a pesar de que siempre hay estas situaciones de atentados como los hubo en Boston hace 3 años. De manera que creo que los estados deben trabajar hacia adentro, invertir en el fenómeno de inteligencia para poder minimizar, ¿no es cierto?, mitigar la acción de los grupos extremistas. Eso, Miguel Ángel, muy amable, gracias. Muchas gracias por acompañarnos.